Cuando esta semana estaba haciendo yo mi retiro espiritual con los otros sacerdotes de la diócesis, rezando el breviario, me encontré con el Salmo 116 y me impactó un par de versículos, mucho, y lo medité y lo repetí durante varios días y pensé, cuando vuelva al convento predicaré un domingo sobre este salmo, porque merece que nos fijemos en lo que a veces en el rezo de la liturgia de las horas pues decimos de un modo más rápido, sin podernos detener, porque hay que continuar con la salmodia. Lo primero de todo, también quiero decir, he dicho Salmo 116. Mis queridas monjas se habrán fijado que a veces en el Salmo, entre paréntesis, pone otro número. La razón es la siguiente. Los judíos tienen una numeración en que a partir de cierto salmo es un salmo menos, mientras que los salmos usados en la liturgia siempre son un número más hasta llegar a cierto número, y en algunos hay 2 salmos de diferencia. ¿Por qué? Porque cuando San Jerónimo hizo la traducción al latín, una traducción verdaderamente estupenda, de una literalidad en que le ayudó Dios, porque es una de las mejores que he leído nunca, y en eso están de acuerdo los grandes exegetas. Cuando él hizo la traducción, él usó la numeración que había entonces. Es cierto que los judíos después hemos visto que tenían otra numeración, pero nosotros no hemos renunciado a la numeración de la Vulgata, porque es la que usó San Jerónimo en el siglo V. Y no está claro que quizás la suya sea más antigua, incluso que sea la primitiva. Por supuesto que por unirnos y acabar de poner en un paréntesis otro numerito, a mí mismo me parecería bien el unificar. Pero después lo pienso y digo, ojo, que tal vez estemos sacrificando la numeración inicial, la que conoció Moisés. El asunto por lo menos no está claro, y por eso la Iglesia en la liturgia siempre usa la numeración del siglo V de los Salmos, mientras que en los tratados académicos, etcétera, siempre se usa la numeración de las Biblias, que es la hebrea, y así no hay problemas de dudas ni de a qué salmo nos estamos refiriendo. Ya que he mencionado este asunto, en mis sermones, siempre que mencione el número del salmo, salvo por error, usaré la numeración hebrea, ya que la otra solo se usa para la liturgia. Hecha esta explicación, que quizás habrá intrigado durante años a las religiosas del convento por qué en los salmos del breviario aparecía entre paréntesis este número, explicación que creo que es muy bonita para darse cuenta el cuidado que tiene la Iglesia en que no se pierda nada de la palabra de Dios, pero ya no del contenido, sino ni siquiera de cuáles son las divisiones de los salmos. En el salmo hebreo, 2 salmos nuestros se juntan, y más adelante otros 2 vuelven a juntarse. ¿Era esa unión la adecuada? Pues la Iglesia, que es la custodio de la palabra de Dios, se toma hasta esos pequeños detalles con la mayor de las seriedades, y por eso de momento mantiene esa numeración. Pues bien, en el Salmo 116 de la Biblia hebrea, 115 de la liturgia, me encontré con que decía el salmista en el versículo 10:
Guardé mi fe, incluso cuando dije, estoy grandemente afligido. Dije en mi consternación, todo el mundo es un mentiroso. La versión que yo leí estaba en latín, ego humiliatus sum nimis, he sido humillado mucho, decía el Salmo, me acuerdo de memoria porque lo repetí mucho esos días. En cualquier caso, la aflicción del salmista, estoy sufriendo, Señor, estoy sufriendo, todos son unos mentirosos, he dicho en mi consternación, estoy grandemente afligido. El salmista está triste, está sufriendo. Por eso, cuando leemos los salmos, nos podemos identificar si estamos doloridos por algo con lo que dice este versículo. Y entonces, la persona dolorida le hace una pregunta a Dios. Y os preguntaréis, ¿qué le pregunta? La pregunta es esta: ¿qué le devolveré al Señor por toda su bondad a mí? Lo que ha dicho inmediatamente antes es lo mucho que está sufriendo. Y sin embargo, después de decírselo, lo que le pregunta es, ¿qué devolveré al Señor por toda su bondad hacia mí? Y fijaos, estaba sufriendo. Pero él entendía muy bien, por eso los salmos son el pensamiento de Cristo, por eso los salmos son el modo en que Dios quiere que oremos. Él entendía muy bien que aunque sufría, la vida, como dice Job, es un tiempo de milicia, como un servicio militar, es una prueba. Entonces, no exige, tienes que hacer que acabe mi tristeza, no. ¿Qué deberé devolver al Señor por toda su bondad? Y el Salmo, inmediatamente en el siguiente versículo, da la respuesta y menciona 3 cosas. Levantaré la copa de la salvación. Llamaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor en la presencia de todo su pueblo. Y ya después el Salmo continúa con otro tema. 3 cosas es la respuesta. La primera, llamaré el nombre del Señor. Nomen Domini invocabo. Invocaré el nombre del Señor. La persona que está en un monasterio continuamente puede llamar el nombre de Dios. A veces la oración ya es eso, llamar a Dios. Llamar a Dios. No hace falta perderse en largos discursos. Si uno quiere también, puede tener largos discursos, largas conversaciones, pero si uno está cansado, basta con invocar el nombre del Señor, solo el nombre, o el nombre y algo más. ¿Sí? Señor Dios de los ejércitos, por ejemplo, que es algo que hace referencia a un aspecto de Dios. Los ejércitos celestiales, a eso se refiere Sebaot, las huestes de los ángeles de Dios. Llamaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor. La palabra que usa aquí es pagaré. Las religiosas que tengo aquí en la clausura a mi derecha, tras las rejas, tienen sus votos, sus 3 votos. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy afligido y aún así le digo, ¿qué le debo devolver al Señor por toda su bondad? Tus votos. ¿Qué tengo que hacer? Haz bien tus votos. Pobreza, obediencia, castidad. A eso se añade, aunque no sea estrictamente jurídicamente un voto, cosas que están unidas a esos votos y como si lo fueran. Por ejemplo, el tener que orar la salmodia, la alabanza del Señor a sus horas. Pues eso en el fondo también es un voto que se le ofrece al Señor, aunque expresamente la religiosa no diga hago voto
de rezar las horas canónicas. De hecho, al entrar en la religión, es de hecho un voto, aunque jurídicamente no lo sea, pero es una promesa que le ofrece al Señor. Así que se podría decir que es un voto dependiente de la obediencia a los superiores, que implica la obediencia a la regla, que implica la obligación de salmodiar. En el fondo depende del voto de obediencia. Pues pagar los votos, como dice el Salmo, es una de las cosas que puede hacer para devolver algo al Señor por toda su bondad. Allí está la diferencia grande entre un monje que vaya al coro aburrido, distraído, frío en su alma y no se esfuerce por cambiar eso, y el que vaya al coro con la voluntad de alabar a Dios, de poner en su presencia ese incienso, de alabar al Señor como modo de devolver algo a Él por toda su bondad. 3 cosas he dicho que eran la respuesta a qué devolver al Señor por todo lo que Él nos da. Invocar el nombre del Señor, pagar los votos y levantar la copa de la salvación. Levantaré la copa de la salvación. Cuando leí esto, que fue uno de los versículos que más me impactó, porque en ese momento eso fue lo que me impactó, no porque estuviera triste, ni porque dijera ¿qué le puedo pagar al Señor?, sino la copa de la salvación. Levantaré la copa de la salvación, el cáliz. Pues eso es algo que, aunque yo físicamente sea el único que levante la copa de la salvación, de mi salvación, no solo de todo el género humano, de mi salvación, aunque yo sea el que físicamente la levante, en el fondo yo la estoy levantando en nombre de todos. En el fondo, espiritualmente, todos la levantamos hacia el Señor. Incluso aunque estuviéramos aquí 20 sacerdotes, solo uno levantaría el cáliz. Pero todos nosotros espiritualmente lo estamos levantando. Levantaré la copa de la salvación. O sea, fijaos, el Salmo nos dice invocar el nombre del Señor, pagar mis votos y levantar la copa de la salvación. Las 3 cosas las podemos hacer todos, incluidos los laicos casados, amas de casa, trabajadores, oficinistas. No tenéis votos jurídicamente hablando, no tenéis votos estrictamente hablando en el sentido de hacer una promesa solemne a Dios, pero sí que tenéis vuestros propósitos. El propósito, Señor, me voy a esforzar hoy o esta semana en ofrecerte eso. Eso es como un pequeño voto. Jurídicamente no lo es, pero es un deseo de ofrecer a Dios un sacrificio concreto. Un sacrificio concreto. Y por eso todos los que estáis aquí, incluidos los que no sois religiosos, podéis ofrecer a Dios vuestros votos. Es decir, vuestras ofrendas de sacrificio. Vosotros no tocáis la copa y también la levantáis. Las 3 cosas las podéis hacer. Y la copa de la salvación levantada con amor, con agradecimiento por toda su bondad, ya tiene un efecto sobre nosotros, porque Dios recibe eso que se le ofrece y derrama sus gracias. Es curioso que cuando se escribió este salmo, 1000 años antes de Cristo, todavía no existía la misa ni el cáliz con la sangre de Cristo. Sin embargo, ya proféticamente escribió eso David o Salomón. Es cierto que en ese momento había una prefiguración
un símbolo de lo que iba a ser el cáliz en la misa, la copa de la cena del sábado que cada familia ofrecía a Dios. Ellos sabían que era solo vino y nada más que vino, pero era el vino que simbolizaba aquella Pascua en Egipto, aquella Pascua en que la sangre del Cordero libró del ángel exterminador a los hebreos. Con lo cual, aunque para ellos era un símbolo, era símbolo de la verdadera y única copa de la salvación que iba a darse sobre el altar. Me encanta un cuadro de Rafael en que aparece Cristo en la cruz y hay dos ángeles que con dos anforitas pequeñas, con sus dos asas preciosas de cristal transparente, cada ángel debajo de cada mano recoge hasta la más pequeña gota que caiga de sus manos en la cruz. Muchos años, durante la celebración de la misa, en el momento de la consagración, me imaginaba que los ángeles vaciaban el contenido en el cáliz de esas dos anforitas. Levantaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor, pagaré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en presencia de toda la Iglesia. Las religiosas, cuando hacen su labor de alabar el nombre del Señor, su labor de cumplir los votos, lo hacen delante de todo su pueblo. La Iglesia celestial está presente. Quizás hasta parte de la Iglesia purgante puede ver lo que ellas hacen por ellos y por todos. Los ángeles, los santos, todos están presentes, no están distraídos en otros asuntos. ¿Qué les interesa más en la tierra que ver lo que hacen los santos, los fieles a Dios? Así que verdaderamente estas tres cosas se cumplen. He llegado a la mitad de los apenas 6 versículos que quería comentar, los comentaré otro día, pero la profundidad de los salmos. En la salmodia, ellas y yo tenemos la obligación de ir rápidos, tenemos que ir recitando los salmos y no podemos detenernos media hora en 3 versículos. Pero si los versículos se llevan a la oración personal, sin prisas, delante del sagrario, después, cuando llega el momento de alabar al Señor en el coro, eso aflora. Si los salmos se llevan a la oración personal, después en la oración litúrgica es un perfume que produce mucho más su efecto en nuestras almas y la alabanza a Dios es mucho más perfumada, mucho más grande, siendo lo mismo, siendo el mismo salmo, siendo la misma recitación, pero el corazón lo dice con ardor. Pues nada más, que todos nosotros las 3 cosas que he dicho tratemos de cumplirlas, porque el Señor nos ha dado muchas cosas en su bondad.